proyecto del PowerPoint de El cáncer de útero, de Turia Gelaz. La portada, el cáncer de útero, tenemos el índice, principio, la definición, las causas, los síntomas, signos, prevención, etc. La definición. ¿Qué es el cáncer de útero? El cáncer de útero está causado por el virus de papiloma humano, el VPH, que se pasa por transmisión sexual y es capaz, pero normalmente el cuerpo es capaz de combatirlo por sí solo, pero en algunos casos no se puede y se convierte en cáncer. El tipo de cáncer que se desarrolla a partir de células anormales que en la superficie del útero, que recibe el nombre de carcinomas del cervix. Y el cáncer está procedido a una displasia. Una vez aparece, puede evolucionar según la etapa, el grado de etapa, hasta 4 etapas, según el grado de extensión del cáncer en el cuello uterino. Los síntomas del cáncer. El cáncer del cuello uterino normalmente no tiene síntomas específicos. Puedes tenerlo y no saberlo. Pero en otros casos se puede apreciarlo si tienes leucorrea, flujo vaginal sanguinolento, sangrado al orinar, sangrado rectal, sangrado vaginal anormal entre periodo, después de tener la menopausia, después de tener una relación sexual, periodos menstruales más abundantes o que duren más tiempo. Las causas de riesgo de prevención uterino. ¿Cuáles son las causas que pueden percibir el cáncer? Puede ser factores de riesgo como el tabaco. Una mujer fumadora suele tener más riesgo de tener cáncer. Puede ser por multiparidad, tener muchos hijos, el cuerpo pues se cansa, las defensas se bajan, es más propensa. Mala alimentación, infección por el virus, por la pareja tiene ya el virus, pues te lo pasa. La edad, las mujeres suelen tener entre 24 a 64 y más a partir de 35, tiene más riesgo de tener cáncer. Múltiples parejas y no tener protección. No hacer la prueba del Papa Nicolau, pues tienes más riesgo. Inicio de vida sexual más temprana, las mujeres que empiezan las relaciones sexuales en 15 años, pues tienen más riesgo. Infección por transmisión sexual, etc. Prevención del cáncer. ¿Cómo prevenimos del cáncer? Se puede prevenir del cáncer sencillo, como la vacunación. Bueno, todas las chicas hoy día, entre 12 y 15 años, se le pone la vacuna del VPH gratis en centro de educación, centro sanitario. Uso de condón y preservativo, evitar el consumo de tabaco, una buena alimentación y detección temprana, hacer el Papa Nicolau para prevenirlo antes de que haya más etapas, ¿no? En el principio. La estrategia de prevención. Tenemos la primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria antes de tener la enfermedad. Pues promoción de la salud, educación sanitaria y evitar los factores de riesgo. La secundaria, teniendo ya la enfermedad. Pues detección de la enfermedad en temprana antes de que se manifieste. Y la terciaria ya teniendo la enfermedad, pues en tratamiento con la menor agresividad posible, evitar toxicidad y limitaciones. El cáncer de cuello uterino, el diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica el cáncer? Se le hace el Papa Nicolau, que es una prueba, un frotis, que se raspa las células del cuello uterino y se examina bajo el microscopio. Se le pone en bandeja de cristal y se examina. Se deben tomar 2 muestras, una del exocervix y la otra del endocervix, y si el paciente tiene una superficie muy estrecha, y pues se coge una toma del canal endocervical. Con una aplicación se monta. Para saber si tiene cáncer o no, pues el Papa Nicolau. El tratamiento.
¿Cómo tratamos el cáncer de útero? Se puede hacerse por procedimiento radiológico, por medicamentos o quirúrgicamente. Procedimiento radiológico, pues la castración radiológica, radio intracavitatorio, y en medicamentos tenemos testosterona, estroprogesterona y gestrionina. El procedimiento quirúrgico, pues de grado homostático, miomectomía, embolización de las arterias uterinas y la esterectomía. La esterectomía es lo más usado. Hay esterectomía parcial, total o radical. Lo que se suele hacer es la total. La radical se suele evitar pues, en mujeres con menos años para no tener la menopausia antes de tiempo. No tener cambio hormonal antes de tiempo. Si es una mujer a partir de 45 y ya no tiene la regla, tiene la menopausia, pues se le hace radical. El caso clínico, presentación. El caso clínico, ¿cómo se presenta? Se coge los datos personales primero, luego los motivos de la consulta. Se toman los antecedentes que ha pasado anteriores. Se diagnostica el diagnóstico de la patología, sintomatología, se mira la evolución, se hacen exámenes, se hace un tratamiento y luego el plan de atención de enfermería. Así es, presentación del caso clínico. Los datos personales del caso clínico. Yo cogí un caso de una mujer con 45 años, divorciada, 3 hijos, tiene el colesterol, sufre asma y tiene alergias al polen. Motivos de la consulta. Vino a la consulta con picores fuertes, vaginales, dolor, sangrado anormal, tiene poco de fiebre moderada, poco de mareo y náuseas. Los antecedentes, el médico ve los antecedentes en el análisis, toma los antecedentes anteriores de esta consulta y se ve que ha tenido muchas infecciones en los últimos años. La patología y diagnóstico. El médico recomienda, en este caso, una biopsia, una citología, una ecografía y una prueba de embarazo por si acaso. Recogemos los resultados de las pruebas. Se ve en los resultados patrones anormales en los vasos sanguíneos, la NIC3 displasia grave, que es grado 3, o cáncer cervical temprano, llamado carcinoma in situ, carcinoma in situ. Y se detecta el VPH de alto riesgo, el 18, y otro que de bajo riesgo, que es el 56. El tratamiento. El tratamiento que seguimos con esta mujer, el médico estudia el caso y se decide hacerle una esterectomía radical. ¿Por qué? Para que no se propague a otros órganos. Pero si se ha propagado a otros órganos, se hace la disección de los ganglios linfáticos de la pelvis. La quimioterapia se ha propagado a otros órganos, la quimioterapia y la radiación combinada. Se hace quimioterapia y radiación, pero no se ha propagado con la esterectomía radical suficiente. No hace falta ni quimioterapia ni radiación. Las funciones del auxiliar de enfermería para operar paciente con cáncer. La auxiliar de enfermería, el día antes de la operación, prepara al paciente con una dieta líquida y una ducha séptica y rasura del vello de la pelvis y del ombligo, desde el ombligo hasta la vagina. Se rasura la zona que vamos a operar. El día de la operación, prepara al paciente con la bata y la gorra. Se verifican los signos vitales, los resultados de las pruebas, se registran los medicamentos prescritos y premedicamentos de la anestesia, se recoge la estatura y el peso y se anota todo y se comprueba si ha firmado el consentimiento. Muy importante. Se retira si tiene prótesis, lentes y se quita si tiene esmalte para ver el oxígeno. Y se le pide un vaciado de vejiga antes de entrar al quirófano.
Las funciones de la auxiliar de enfermería circulante, lo que lleva el paciente. Pues recibe el paciente identificándolo, se encarga del correcto traslado del paciente a la camilla quirúrgica, supervisa y controla que el paciente llega al quirófano con las condiciones genéticas demandadas, asimismo verifica al instrumentista una vez el instrumento ya ha limpiado quirúrgicamente, ha tenido un lavado quirúrgicamente, se abren los paquetes quirúrgicos, ofrecerá los guantes y colaborará con el instrumento y vestir la mesa del quirófano. Al final de la intervención comprueba que el paciente está preparado para el traslado con sus documentos apropiados. Las funciones del auxiliar en postoperatorio inmediato. La auxiliar de enfermería postoperatorio inmediato recibe al paciente y recoge el historial clínico que lleva encima. Conozca bien al paciente y comprueba que esté bien su ventilación, sus constantes vitales, la presión venosa, la coloración de la piel, la temperatura de la piel y la humedad de la piel. Examina el estado de la conciencia y revisa las sondas, los sueros, los drenajes. Busca signos de hemorragia en la área de la intervención y ve el estado de los apósitos que tiene puestos. Y lo más importante, dar soporte emocional al paciente después de la operación. Las funciones del auxiliar de enfermería en postoperatorio continuo. La auxiliar de enfermería da apoyo en la área de recuperación del paciente, controla los constantes vitales, controla el dolor postoperatorio, le ayuda a la ingesta y la deambulación, muy importante después de la operación. Si es recomendado por el médico, pues deambular, vigila y previene las complicaciones, vigila su estado de conciencia, vigila la coloración de la piel y el proceso de educación, educa después de la operación qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, cómo llevarse la vida, cuál es la limitación que puede tener después de la operación, etc. Readaptación al medio después de salir, qué es lo que puede hacer, el que no, y ayuda en la alta de la unidad. La función del auxiliar de enfermería para la higiene del paciente si está encamado. El paciente se va a estar encamado por algún motivo, muy importante, la temperatura de la habitación que está entre 22 y 24 grados. La temperatura del agua debe estar entre 38 y 40 grados, menos si hay otras indicaciones médicas. Evitar que haya corrientes de aire. Preservar la intimidad del paciente. Preparar el material necesario. Lavar las manos y poner los guantes antes de nada. Explicarle al paciente lo que vamos a hacer y empezar con la ducha. Siempre se empieza de arriba a abajo, empezando por la cara y por último la espalda y la parte genital. La mujer, si está operada de esterectomía, por ejemplo, en este caso clínico, pues suele recomendarle deambulación temprana y puede ducharse sola. Puede levantarse y irse a la ducha, pero el primer día con vigilancia del auxiliar. Si le hace falta darle algo, si se siente mareada, ayudarla, sentarse, levantarse, vigilar por si acaso pues se desmaya en el baño o algo. Estar pendiente. El primer día específicamente hay que estar pendiente. La forma de limpiar y desinfectar el material hospitalario. Después de una operación o cualquier consulta, pues el material hospitalario hay que desinfectarlo. ¿Cómo? Puede ser limpieza física o química. Físico, pues calor seco, calor húmedo o radiación ionizante con gamma. Calor seco, pues tenemos el horno seco Popinel, el horno Popinel, vapor de agua entre 120 y 135 grados y esterilización fría por rayos gamma. Químico puede ser por gas o líquido. Por gas, óxido de etileno, glutaraldehído 2%, y puede ser líquido, agua oxigenada, dióxido de cloro, formaldehído el 6 y el 8 grados y ácido paracético, etc.
Las funciones del auxiliar de enfermería en un tema psicosocial. El auxiliar de enfermería tiene muchísimo trabajo en este tema psicológico, porque es lo que más se acerca al paciente, lo que más toca las partes que es la ducha, cambiarle los sueros, habla, etc. Pues lo más importante es la escucha activa. ¿Cuáles son las funciones del auxiliar? Hablar poco para frasear, practicar el silencio, eliminar distracciones, escuchar con las manos y las miradas, proteger, tener una postura atenta y relajante, ser paciente, no tener prisa, mostrar empatía y interés, ser asertivo, entender a la totalidad del mensaje, entender lo que quiere transmitir, lo que quiere decir, emplear un lenguaje sencillo. Estos son los más importantes en la escucha activa y lo que más se tiene que hacer como auxiliar: escuchar, hablar, lo justo, saber escuchar. Las fases que tiene que tratar el proceso emocional del paciente y los cuidados necesarios. ¿Cuáles son las fases que tiene que tratar en el proceso psicológico de un paciente? Pues las fases pasa a un paciente de quirúrgico suele ser: primero, cuando le dices que tiene cáncer, las primeras fases que pasan es el shock. ¿Esto qué es? La negación, negar que es verdadero. Se cree que es una broma. El enfado, se enfada por la situación. ¿Por qué a mí? Y por último puede ser aceptación o resignación. Aceptación, no aceptar la enfermedad, intentar afrontarse a ella, o resignación, que es tristeza, se encoge y en esa parte necesita ayuda psicológica. Los cuidados de auxiliar de enfermería en estos aspectos, pues tiene que hacer partícipe al paciente y la familia en los cuidados del paciente, hacerle partícipe en la higiene, en la alimentación, en el tratamiento, establecer una relación terapéutica, brindarle la atención individualizada que necesita y empática, establecer una comunicación fluida con el paciente y su familia y también con el centro médico, con el equipo que va a tratar con él. Esos son los más importantes en el aspecto psicológico. El rol del auxiliar de enfermería como educador sanitario. ¿Cuál es el rol del auxiliar? El auxiliar es un agente dinamizador de hábitos y estilos de vida saludables. Debe influir correctamente, directamente en los comportamientos del paciente y de la comunidad en general. Sus actuaciones tienen que orientarse a la complejidad biopsicosocial del individuo. Así que en el proceso de educación sanitaria que se desarrolla en 5 fases. Primera, el inicio. Analizar el problema. Luego, planificar cómo vamos a solucionar el problema. Analizar la situación. Planificar qué vamos a hacer. Ejecutar lo planeado. Ejecución. Controlar lo que hemos ejecutado, cómo ha hecho. Y salir con la conclusión. Si está bien o tenemos que repetir otra vez el inicio. Así se hace un trabajo, ¿cómo se dice? Un proyecto. ¿Cómo se hace un proyecto? Iniciamos, primero estudiamos el ambiente, luego planeamos qué vamos a hacer, lo ejecutamos, valoramos, controlamos cómo va y luego la conclusión, si ha sido exitoso o cambiamos a otra cosa. La conclusión. ¿Qué es? El cáncer del cuello uterino. Los factores de riesgo para el desarrollo del cáncer cervicouterino son identificables y modificables, multifactores y causal, por lo que en ninguna forma de cáncer deja de ver manera más patente los notables efectos de un diagnóstico y terapia curativa, precoz y sobre la incidencia de morbilidad que el cáncer del cuello uterino. El cáncer no es sinónimo de muerte. Gran parte de nuestro conocimiento acerca de esta patología proviene de los estudios clínicos y epidemiología de los factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad.
El cáncer cervicuterino es una entidad frecuente que afecta a la población. Una alta proporción de los casos estudiados pues se curan, tienen curación. Así que es de vital importancia su diagnóstico precoz y temprano. Y gracias.